Bienvenido nuevamente. Quiero tomarme un tiempo para orar, para pedirle al Señor que nos guíe a través de su Espíritu Santo en este nuevo tema que vamos a estudiar ahorita, que se desprende de la palabra de Dios y que, como siempre, queremos sacar algo, una conclusión para nosotros mismos, para nuestra vida práctica. Vamos a orar. Padre, te doy las gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos guía a conocer tu palabra. Permite, Señor, que nosotros seamos capaces de hacer los ajustes necesarios para hacer tu santa voluntad en nuestra vida. Aparta de nosotros, Señor, todo sentimiento de contienda y rebeldía, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Quiero en esta ocasión hablar de una característica muy especial que Dios tiene para con nosotros. Nosotros tenemos que reconocer a través del texto bíblico que nuestro Dios es un Dios de pactos. Es un Dios que hace pactos con la humanidad. Desde el principio de la creación, Dios ha estado dispuesto a hacer pactos con nosotros. ¿Qué es un pacto? Bueno, hay dos palabras, una en hebreo, berit, que significa pacto, y diateque, que significa también en griego pacto. Básicamente, berit en hebreo aparece 285 veces en el Antiguo Testamento, y diateque aparece 33 veces. Es decir, por eso es que es un tema sumamente importante. Pero nosotros tenemos que analizar qué es un pacto. Básicamente un pacto es un arreglo o un contrato de relación que nosotros establecemos, en este caso con Dios. Es muy interesante ver que Dios tiene diferentes pactos a través de la palabra y los menciona. Está, por ejemplo, el pacto del matrimonio que Dios lo establece en Malaquías 2:14 y en Ezequiel 16:8. Hay pactos que se hacen con familia, con Jacob, por ejemplo, Jacob y Labán, que ellos hicieron entre sí un pacto, un arreglo. Y en este caso, el que aparece desde el principio en el Génesis es el pacto que Dios hace con el hombre después de criarlo. Básicamente lo podemos encontrar en Génesis capítulo 1, versículo 29 al 31 y en el capítulo 2 del versículo 1 al 9, que es el que voy a leer como ejemplo de lo que Dios hace con respecto a los pactos. Dice así la palabra de Dios en Génesis 1:29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron criados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor,
el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El Señor añada bendición a su palabra. Volviendo al punto que nos interesa aquí, es cierto que el texto es un poquito largo y no se menciona aquí la palabra pacto. Sin embargo, está implícito, porque Dios establece una forma de relacionarse con el hombre y establece algunas condiciones que Él, en su derecho divino, establece para que el hombre obedezca. Es decir, algunos expertos teólogos llaman a esto el pacto adámico, es decir, el pacto que hizo Dios con Adán de cómo nos vamos a relacionar nosotros en el caso del que estamos viendo ahorita, en el caso del Edén, antes, por supuesto, de la caída. Tenemos en la palabra de Dios que se establecen con Dios dos clases de pactos, lo que se llama un pacto condicional y un pacto incondicional. El pacto condicional es el que tiene como un contrato algunas cláusulas que nosotros debemos seguir y obedecer sin discusión, y de hecho cuando se nos plantea es cuando nosotros tomamos la decisión de acatarlo. También el pacto incondicional es un pacto en el cual no existe ninguna condición que Dios establezca, sino simple y sencillamente Dios en su misericordia y en su amor hará que ese pacto se cumpla. Quisiera que viéramos que a pesar de esto, algunos expertos dicen, bueno, es que cuando el pacto es condicional, si no cumple uno con la parte que le toca del trato, si usted no cumple con una parte de su contrato, entonces usted está quebrantando el contrato y por lo tanto está quebrantando el pacto. Y entonces usted puede ser acusado de falta de fidelidad y hasta de desobediencia. Y las ventajas que usted recibía o los beneficios que usted recibía a través del pacto le pueden ser quitados. Exactamente como le pasó a Adán en la situación del Edén. Dios establece un huerto, dice la palabra, y ese huerto que se llama el huerto del Edén, ahí pone Dios a Adán y le da una tarea muy interesante, que es nombrar todos los animales y todas las plantas, etcétera, antes de hacerle a Eva, ¿verdad? Y le establece algunas reglas para que él obedezca. Básicamente, la regla aquí es muy sencilla. Cuando Dios lo pone en el Edén, le dice: de todo fruto de los árboles del Edén podrás comer, pero de este fruto no comerás, porque el momento en que comieres, en ese momento morirás. Muy interesante que podríamos entrar a tratar de vislumbrar qué sería el concepto que Adán podría tener de muerte, ya que pues no había visto muerte, porque él era el primer hombre creado y tenía una forma de vida prácticamente eterna. Otra cosa interesante es que cuando se hace un pacto, cuando Dios establece un pacto, o cuando nosotros mismos establecemos un pacto de amistad con alguien o un contrato en alguna forma, buscamos la manera de que eso sea, podríamos decir, legalizado,
¿Por qué digo legalizado? Porque es una forma de darle un aval de que se va a cumplir como tiene que cumplirse. Entonces, Jesús mismo habló que muchas veces los fariseos hacían juramentos entre ellos, y hacían juramentos por el templo de Jerusalén, o por los panes que había en el templo de Jerusalén, o por la ofrenda de Jerusalén, porque ellos consideraban que eso era muy santo y muy valioso, que es como se trata de hacer cuando se establece una relación y se quiere afirmar el juramento de que se va a cumplir. En el caso de Dios, en la mayoría de los casos que Dios establece un pacto, es muy interesante ver que Dios no puede jurar ni por el templo ni por nada más. No hay nada más alto que Él mismo. Entonces, cuando Dios establece algún pacto, Él hace juramento y establece el pacto en juramento por sí mismo, es decir, por Dios mismo, por Él mismo, porque no hay nada más grande ni más santo que Él. Entonces, por eso es que Él establece de esa manera la veracidad de lo que se está pactando. En muchas ocasiones, los hombres con los cuales Dios hizo pacto le fallaron a Dios. Hablamos del primer pacto que Dios estableció con Adán, y Adán le falló. Sabemos la caída de Adán. Él violó la cláusula del pacto que estaba establecido con Dios al comer del fruto prohibido. En otros casos, tal vez no fue un incumplimiento directo, es decir, no fue un incumplimiento premeditado y pensado, sino que se dio como en el caso cuando Dios establece un pacto con Abraham, que por cierto usa una figura muy interesante, que era muy típica de la cultura de ellos en ese momento, de cortar los animales en mitades y pasar por el centro, haciendo pacto con el hombre. Pero en este caso es interesante ver que cuando uno estudia a profundidad el pacto de Abraham, te darás cuenta que se establecía que los dos tenían que pasar por entre medio de los dos animales para sellar el pacto. Pasa que Abraham empieza a correr de aquí para allá, espantando las aves de rapiña que querían comerse los animales que estaban ahí partidos, y en ese corre, y Dios no llegaba, porque él tenía que pasar primero, porque él era el que estaba estableciendo pacto, no llegaba, y entonces Abraham se cansa y se duerme, se acuesta y se duerme, y el que pasa por entre medio en determinado momento, cuando Abraham prácticamente estaba dormido y sella el pacto, es Dios pasando por entre los animales. Abraham no le dan las fuerzas para pasar por ahí. Sin embargo, Dios en su misericordia respeta el pacto y lo hace veraz, sabiendo que, digámoslo así, si queremos verlo, si podemos hablarlo en un contexto actual, Abraham no firmó el pacto, sino que solo fue firmado por Dios. Pero eso establece que Dios, cuando da su palabra, Él no se arrepiente. Cuando Dios establece un pacto con nosotros, Él no se echa para atrás, porque dice la Escritura misma que Él no es hombre para arrepentirse de lo que hace. Aquí tenemos que pensar en por quién es que jura Dios, ¿verdad? Por sí mismo. Y algo muy interesante que nosotros tenemos que ver, tiene que ver con nuestros propios pactos personales, que también nosotros podemos establecer.
Los podemos establecer con Dios o los podemos establecer entre los hombres. Hoy le llamamos contratos. Y qué triste cuando usted establece un contrato, por ejemplo, de alquiler y resulta que usted no lo cumplió por una X cantidad de tiempo y entonces, bueno, lo lógico es que usted no está cumpliendo con el contrato suyo, con las cláusulas del contrato, entonces usted tiene que desalojar el lugar. Y si usted no lo hace, que lo ideal sería que usted mismo reconozca o replantee las cláusulas del acuerdo, pero si usted no lo hace, entonces pues el dueño de la propiedad o el dueño tendrá que venir con una autoridad superior a hacerle lo que se llama un desahucio y muy feo ponerle sus cositas afuera en la calle y hasta luego, ¿verdad? Eso es porque ahora pareciera que la palabra de los hombres se ha vuelto muy relativa y muchos hacen juramentos aún mencionando a Dios y se lo juro por Dios que yo voy a cumplir, y etcétera, y a la hora llegada no lo hacen, y no por circunstancias atenuantes, sino muchas veces por falta de voluntad o por desinterés que ellos establecen. Cuando nosotros hablamos de nuestros pactos personales, podemos mencionar nuestros pactos personales con Dios, podemos mencionar algunos ejemplos bíblicos, y el que más me gusta mencionar siempre es el de Josué. Cuando Josué establece y dice: yo y mi casa seguiremos a Jehová. O sea, está diciendo en ese momento ya muy culminante la vida de Josué, le está diciendo al mismo pueblo de Israel: no me interesa si ustedes se apartan, no me interesa si ustedes creen que lo correcto es irse de aquí y no seguir a Dios, yo y mi casa. Se está amarrando ahí su familia, está estableciendo o ratificando un pacto que Dios había hecho con él y confiando plenamente en las promesas que Dios nos tiene para nosotros cuando nosotros somos obedientes. Algo muy importante es que nosotros no podemos cambiar las cláusulas del pacto cuando están establecidas, a menos que se renegocien, ¿verdad? Lo cual es muy difícil cuando Dios establece las cosas, porque Dios en su infinita sabiduría va a establecer para nosotros las normas y las reglas del pacto que no deben ser quebrantados, como cuando Él le dice a Israel: yo seré tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. Está haciendo mencionando una cláusula del pacto que es inquebrantable para él. En el momento en que fue quebrantado esto, vino el castigo, y castigo fuerte. Muchas veces el amor de Dios actúa en disciplina para sus hijos, permitiendo que algunas cosas que a nosotros no nos parecen buenas nos sucedan, para que nosotros rectifiquemos y reconozcamos que la voluntad de Dios, que el estar en el camino, el estar en la mano de Dios es algo en lo cual nosotros no podemos fallar y equivocarnos. Es algo en lo cual vamos a recibir bendición, en lo cual vamos a recibir protección. Hay algunas cosas que nosotros debemos cumplir hoy en día. Si has hecho en algún momento un pacto con Dios, ¿sabes cómo hacemos nosotros pacto con Dios en el Nuevo Testamento? Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, le estamos diciendo: ven a nuestras vidas, límpianos del pecado, lo cual es una ventaja, y a la vez le estamos diciendo también: sé el Señor de nuestra vida, es decir, sé el gobernante, sé el que pone las reglas, y esas reglas que Dios establece no son negociables. Nosotros tenemos la costumbre de querer minimizar las cosas que Dios establece para nosotros y posteriormente quererlas negociar. ¿Estás cumpliendo con tu parte del pacto con Dios?
¿O solo estás esperando que Dios te bendiga? Es que Dios dice que me va a bendecir, entonces estoy esperando que Dios me bendice. Y la bendición no llega porque tal vez hay algo que estás incumpliendo en el pacto de Dios. Esto es muy importante en nuestra vida para caminar en santidad y en rectitud, que es una de las cosas que Dios establece. La voluntad de Dios está establecida en su palabra y nosotros tenemos que hilar delgadito en esto. En muchas ocasiones, el mismo rey David oraba y pedía a Dios: perdóname, Señor, de mis pecados que me son ocultos. Porque él que reconocía que nuestra naturaleza pecaminosa muchas veces nos lleva a pecar aún sin saber que nosotros lo estamos haciendo. Por eso siempre tenemos que pedirle a Dios que su Espíritu Santo nos esté guiando, que su palabra nos esté marcando el camino. Vamos a orar. Padre, te agradezco por tu palabra. Te agradezco, Señor, porque tú me muestras que eres un Dios de pactos, Señor, los cuales yo no quiero quebrantar de ninguna manera. Ayúdame, Señor, y muéstrame cuando estoy saliéndome del camino para volver a enfocarme en el camino que tú has establecido para tus hijos, Padre. Fortalece nuestro carácter, Señor, fortalece nuestros pensamientos, Señor. Y tú, Señor, guíanos a través de tu Espíritu Santo para hacer tu santa y perfecta voluntad. Dios le bendiga. Muchas gracias por poner atención. Amén.